Bueno, bienvenidos a una edición más de Entredichos de nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco del 11º seminario o jornadas de investigación, extensión y docencia. Para nosotros es muy importante esta jornada porque abordamos un tema complejo, difícil, que se llama disputas por el Estado, la democracia y las políticas públicas, la concentración de la riqueza y poder popular. Un título bastante complejo, importante, pero también estamos frente a uno de los analistas políticos muy importantes, que es el doctor Atilio Borón, politólogo, egresado de la Universidad de Harvard con un pensamiento crítico importante, y que nos ha aportado en todo este tiempo sus análisis que nos han ayudado a entender la realidad, no solo argentina, sino regional. En ese marco, entonces, le quería hacer una pregunta. Tenemos el privilegio de estar hoy con él y empezar a preguntar de algo que está en lo cotidiano, en nuestras discusiones y que ha salido en la jornada. Bueno, ¿cuál es tu análisis, Atilio, sobre las PASO? ¿Cómo ves el panorama después de las PASO, que para algunos ha sido bastante sorpresivo los resultados? Bueno, primero que nada, Margarita, gracias por la invitación, por estar en Entredichos, estar acá en la Universidad de La Plata. Y en relación a tu pregunta, las PASO, yo dije antes de las PASO que iban a convertirse en la primera vuelta de la elección presidencial, que las PASO no iban a ser las PASO, no hacía falta ser un genio para esto, al ver que ya las candidaturas estaban todas armadas, por lo tanto no tenía mucho sentido pensar que de ahí iba a surgir una candidatura, ya estaban todas resueltas, en el oficialismo, en las diferentes fuerzas de la oposición. Inclusive yo anticipé un triunfo, pero no de la magnitud del que efectivamente se dio. O sea, yo decía, creo que ante el malestar social, económico, la frustración de grandes sectores de la población, muy probablemente vaya a haber un voto de protesta fuerte, pero yo calculaba una diferencia probablemente unos 8 puntos como máximo, lo cual me parecía a mí que de alguna manera ya posicionaba al frente de todos en una situación muy favorable para la segunda vuelta. Pero cuando eso finalmente se tradujo en 49%, ¿verdad? Y con una ventaja de más de unos 15 puntos en relación al oficialismo, para mí quedó claro de que la segunda vuelta iba a ser simplemente un rito superfluo, porque la elección ya estaba juzgada. No había manera de que el macrismo pudiera levantar esa diferencia tan significativa de votos, entre otras cosas porque la gente que había votado por la fórmula del Frente de Todos, el 49%, difícilmente iba a cambiar su voto, ¿verdad?, y pasarse para el otro lado. Con lo cual, con más de 45% ya tenía la elección asegurada. Así que yo creo que el resultado de las PASO ha sido eso. Ahora tenemos que esperar, es una lenta agonía, falta mucho tiempo, ¿verdad?, porque el calendario electoral nos lleva al 27 de octubre para la famosa primera vuelta, que de hecho va a ser la segunda, y en donde la única incógnita, o dos incógnitas que hay. La primera es si se mantiene todo esto así tal cual, las dos fórmulas principales, si es que el Frente de Todos va a superar la performance que tuvo Cristina Fernández en el 2011 cuando sacó 54% de los votos. Creo que un poco está cerca de lograr eso. La segunda incógnita, que alude a un hecho mucho menos probable, pero que no habría que descartar de ninguna manera, y es de que probablemente hubiera alguna posibilidad, quiero decir, poco probable, pero no hay que descartarla del todo, de que agobiado por la situación económica que tiende a empeorar día a día, porque ya los pronósticos para la inflación para el mes próximo son mayores todavía que los que hemos tenido en agosto. Se habla para septiembre una inflación del orden del 6% mensual, lo cual es una locura.
que se pudiera dar una maniobra mediante la cual el presidente Macri renuncia a la presidencia, ¿verdad? Y junto con él la vicepresidenta Michetti, que haga un traspaso de mando al presidente provisional del Senado, que es Federico Pinedo, y que entonces el escenario electoral pudiera complicarse porque esos votos duros del macrismo, que los tiene, acá hay un tercio del electorado que es voto duro de derecha, y eso no lo podemos subestimar, puedan correrse hacia alguna otra candidatura, por ejemplo la Baña, y entonces enfrentarnos a un escenario en donde ya no habría perspectivas de una derrota aplastante de la derecha, sino probablemente un escenario en donde habría una derrota, pero no tan significativa ni tanto. Entonces, son las dos únicas incógnitas que por lo menos veo hasta ahora. Sí, retomando el escenario, Atilio, un escenario que ya por lo que decís va como expresar un voto positivo para la fórmula de los Fernández, tenemos una tarea, ¿no?, muy compleja por delante. Y en ese marco la segunda pregunta es cómo juega esta construcción del neoliberalismo, capturando el sentido común, que no se trata solo de un cambio de perspectiva económica, política, sino que hay algo más. Y ahí en ese algo más que tiene que ver con esta construcción subjetiva que el neoliberalismo ha insistido de manera persistente, y que es un tema que nos está llevando también estos días de discusión, nos preocupa. ¿Cómo ves vos? ¿Qué cosas tendría que hacer la universidad, los intelectuales, los partidos, los sindicatos y sobre todo el Frente de Todos, claro? Bueno, yo creo que se impone evidentemente una gran labor educativa, pedagógica, una pedagogía de masas, ¿verdad?, como un elemento muy importante para contrarrestar estos efectos que ha tenido el neoliberalismo en la creación de un sentido común novedoso, en un cierto sentido, un sentido común que exalta el individualismo más exacerbado, que diluye todo lo que sean identidades colectivas y estrategias de lucha colectiva, y que se expresa en un ataque muy fuerte a los sindicatos, a las mismas organizaciones políticas, a los organismos de carácter territorial, de los sectores populares, inculcando la idea del emprendedorismo, ¿no es cierto? O sea, diciéndole a la gente un mensaje que le dice, mire, el capitalismo le ofrece a usted todas estas posibilidades. Si usted no las aprovecha, es culpa suya. Si usted quiere protegerse en una estrategia colectiva, junto con los otros, pensando que de esa manera va a estar mejor, lo único que le podemos decir es que de esa manera va a estar mucho peor. De manera que, y hay que darle entonces esta batalla para superar eso y recuperar el sentido de la solidaridad, del altruismo, de la comunidad, ¿verdad?, que para el neoliberalismo no existe. Termino diciéndote esto, para el neoliberalismo, nuestra nación o cualquier nación es un mercado, no son naciones. La idea de nación para ellos es completamente ajena y es una idea, digamos, anacrónica que pertenece a un pasado, como diría Vargas Llosa, un pasado tribal. Sí. Él habla mucho de ese retorno a la tribu que yo he criticado en mi libro, ¿verdad? Entonces, lo que importa es que la Argentina es un mercado, y en un mercado no hay ninguna solidaridad, cada cual ve la manera de mejorar por su cuenta sin esperar que el Estado venga a ayudarlo o refugiarse en una estrategia colectiva de promoción social que está irremisiblemente condenada al fracaso. Esa es la gran labor que tenemos que hacer, de educar a la gente en toda en este recuerdo de lo que fue la Argentina, que en el pasado supo, a partir de acciones colectivas, llegar a garantizar derechos laborales, sociales, etcétera, que en la mayoría de los países son desconocidos. Sí, claro, lo colectivo es lo que en definitiva nos va a permitir contrarrestar este individualismo tan exacerbado, esta idea de que todo el mundo puede salir por sus propias capacidades. Las capacidades está bien, pero hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Evidente. Y bueno, y el papel del Estado, y en fin, esto que vos has trabajado
tanto. ¿Y cómo ves a nivel regional? Porque la Argentina, bueno, se abre una esperanza, van a ganar los Fernández, pero tenemos los otros países. Tenemos por un lado, bueno, México, que se está reactualizando de alguna manera las relaciones desde otro lugar, digamos, ¿no? Con México. Sí, sobre todo gana el Frente para Todos. Bolivia y... ¿Cómo ves la región? La región ha hecho un retroceso, ¿no? Hizo un retroceso, sí, en parte neutralizado por lo que vos decís de México. O sea, México, lo que podemos decir es que se incorpora 20 años después al ciclo progresista de América Latina. ¿Por qué lo hizo tan tarde? Bueno, porque México, hasta el 1 de diciembre del año pasado, estuvo cogobernado durante 36 años por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno electo por los mexicanos. De manera tal que ellos fueron muy claros en que México tenía que independizarse por completo de las iniciativas, las movidas, las propuestas que emanaban del sur, y por lo tanto, desgraciadamente no tuvimos esa ayuda de los mexicanos. Ahora la tenemos. Entonces me parece que ha habido un retroceso muy fuerte en la Argentina, retroceso que de todas maneras ya tiene fecha de vencimiento. El 10 de diciembre se acaba este gobierno. Quien quiera que venga después, ¿verdad? Pero este gobierno se acaba y con él este gobierno se acaban esas políticas. Pero tenemos un núcleo duro, muy racional y muy peligroso de esta reacción en Brasil, ¿verdad? El fenómeno del bolsonarismo realmente es muy preocupante porque es la exaltación de lo peor que pueden tener estas sociedades complejas de América Latina, el racismo, la homofobia, la misoginia, ¿verdad? La exaltación de la dictadura militar que hace Bolsonaro de una manera absolutamente descarada, sin que provoque una reacción fuerte de parte de la ciudadanía brasileña. Bolsonaro, de todas maneras, es un gobernante que tiene muchos problemas, muchas dificultades. Yo personalmente creo que con él va a ocurrir algo parecido a lo que pasó con Fernando Collor de Mello en los años 90, que también vino con un programa muy de derecha, así, y al poco tiempo lo radiaron. Bolsonaro además tiene algunos problemas de salud serios que no se originan en esa famosa puñalada que todavía hoy se discute si existió o no existió. Lula acaba de hacer algunas declaraciones ahora que antes había hecho Frei Beto y que antes aparecieron en algunos medios en Brasil demostrando que no hubo tal ataque, que fue todo un montaje para evitar que Bolsonaro, que es funcionalmente un analfabeto, pudiera tener que enfrentarse en un debate con Fernando Haddad, que es un muy buen profesor de la Universidad de Sao Paulo, y que hubo una conspiración para hacer que apareciera ante la opinión pública la puñalada, pero como dice mucha gente, una puñalada muy extraña porque no se vio una gota de sangre. Y hay además una foto, ¿verdad?, que la sacaron, pero que estaba, alguna gente la capturó, en el Facebook de Bolsonaro, en donde él en el quirófano, ¿no es cierto?, y uno de los médicos sin guantes. Digo, extraño, ver un médico sin guantes. Claro, entonces Bolsonaro puede tener ese efecto, ¿verdad?, de retardatario, ¿no es cierto?, en la medida en que proyecta una influencia sobre otros países de América Latina. El eje ahora, ¿verdad?, ante el cambio de gobierno de la Argentina, el eje es Colombia y Brasil. Los dos gobiernos con muchos problemas también, pero sostenidos de todas maneras por Estados Unidos, porque el proyecto de Estados Unidos, no solamente el de Trump, también el de Obama y también antes el de Clinton y también antes el de Bush, es recuperar el control de América Latina, que para ellos es absolutamente esencial tener el control de esta región ante las perspectivas de un mundo como el que se está viniendo, la emergencia de China, la emergencia de la India, la reaparición de Rusia como una gran potencia del sistema internacional y por lo tanto el regreso a América Latina para ellos es fundamental. Entonces Bolsonaro y Macri constituían una dupla fundamental. Macri ya no va a estar, lo van a reemplazar con Duque, pero Duque es un personaje que tiene enormes dificultades en su país es un baño de sangre ininterrumpido, ya
En la campaña electoral para elecciones regionales que van a tener lugar también el 27 de octubre, ya llevan 7 u 8 muertos, candidatos, ¿no? Candidatos muertos, asesinados. Es el país que tiene el mayor número de desplazados del mundo, más que Siria. Hay casi 8 millones de personas desplazadas en Colombia, de manera tal de que son puntos de apoyo muy débiles. Si acá la Argentina arranca bien, restablece el vínculo con México, ayuda a normalizar la crisis tan complicada que hay en Venezuela y todo lo demás, me parece que podemos empezar a remontar una cuesta que hace apenas un año pensábamos que era irremontable. Sí, volviendo a Colombia, ¿no? Más de 60 años de guerra en plena democracia. Entonces la pregunta es, ¿la democracia con pobreza, con es bastante débil, ¿no? Muy debilitada, con empobrecimiento de la sociedad? Hoy estamos discutiendo, volviendo a discutir si son merecedores o no los pobres o los ciudadanos de los servicios y los derechos que tienen, merecedores. O sea, estamos retrocediendo como en la época de la caridad, de la beneficencia, del siglo XIX. Merecedores, ¿qué quiere decir? Merecedores, hay que hacer determinadas, tener atributos para ser merecedores de algo. En ese sentido también, entre un proceso de empobrecimiento de la sociedad, que no solo es los pobres estadísticamente que se objetivan, digamos, sino el empobrecimiento es el deterioro general de la vida social. Entonces, ¿cómo influye en la construcción y reconstrucción de la democracia, ¿no? Mucho. Mira, yo primero diría que hoy en día hablar de democracia en el mundo ya se ha convertido en un enorme problema. Porque, por ejemplo, cuando vos ves los principales teóricos norteamericanos, teóricos del liberalismo, ni siquiera gente de izquierda, ¿verdad? Como Sheldon Walling, para dar un solo nombre, Sheldon Walling, ¿verdad? Que él habla del totalitarismo invertido, por ejemplo, para hablar de su país, Estados Unidos, diciendo de que el proceso democrático ha sido vaciado de contenido, que hoy en día realmente lo que dominan son los grandes lobbies económicos financieros y que la opinión del electorado siempre es absolutamente acotada a lo que esos lobbies admiten como razonable y nada más. Otro economista muy ortodoxo, como Jeffrey Sachs, ¿verdad? Que fue un hombre que aplicó el programa de ajuste en Bolivia con Sánchez de Lozada, después se arrepintió. En buena hora, digo, yo no los persigo a los que se arrepienten, menos cuando vienen para una buena causa, pero Sachs está diciendo de que hoy en día hablar de democracia es un exceso del lenguaje, que realmente tenemos que empezar a hablar lisa y llanamente de plutocracias, o sea, gobierno del dinero y punto. Empezando por Estados Unidos y siguiendo por muchos otros países. Y ahí lo tenés, ¿verdad? Hasta hace poco era un gran empresario el presidente de Ucrania, Piñera en Chile, Macri en Argentina, o sea, los grandes intereses económicos que además ponen en marcha una democracia que empobrece, que excluye, que asesina, que no impide, que impide la libertad de expresión. Vos, digamos, Colombia, un país que yo quiero mucho y que visito con frecuencia, es absolutamente monocorde en lo que hace a sus medios de comunicación. Lees uno y es como si leyeras todo lo demás, porque no hay dos opiniones, ¿verdad? Entonces realmente no se puede hablar seriamente de democracia hoy. La democracia está en crisis, está en un proceso de redefinición. Bolivia está tratando de avanzar por un camino diferente, con el Estado plurinacional de Bolivia, admitiendo nuevas formas de expresión democrática, la democracia de los pueblos originarios, la democracia comunitaria, junto con la representativa. Ellos reconocen en su constitución 3 formas de democracia. En Venezuela Chávez dejó una herencia muy importante, una democracia radical de base, que bueno, luego se expresa en las instituciones, pero que tiene una raigambre muy firme, sin la cual Venezuela hubiera sucumbido hace tiempo ante los embates de la agresión norteamericana. Pero los demás países, los que estamos sometidos a lo que es la democracia liberal, bueno, realmente... La democracia formal. Te doy formal. Termino con el ejemplo de Chile, por ejemplo, que siempre se lo pone como
un ejemplo rotundo de lo que es la eficacia de la democracia. En Chile, más de la mitad de la población adulta que se inscribió para votar, porque el voto no es obligatorio, pero más de la mitad de los que se inscribieron ni siquiera van a votar. ¿Qué te dice eso? Consideran que no tiene ningún sentido. Claro, cuando vos mirás, en Chile todavía la jornada de trabajo es de 45 horas semanales. No llegaron a las 40 horas que en algunos países se llegó antes de la Segunda Guerra Mundial. En Chile, más de la mitad de los trabajadores registrados no ganan lo suficiente como para trasponer la línea de la pobreza. Y Chile, junto con Ruanda, uno de los 8 países más desiguales del mundo. Entonces, ¿qué clase de democracia haces cuando tenés estos indicadores macroeconómicos tan decisivos? Por lo tanto, es todo un gran desafío, una reconstrucción de la democracia, pero que ya la experiencia histórica te demuestra que en el marco del capitalismo es muy difícil construir una democracia. Claro, tiene sus restricciones y sobre todo yo creo que más es el funcionamiento de la democracia como una cuestión formal, más funcionalista, digamos. Sí, ¿no? una rutina que vas y votás cada 2 años, pero nada más. Entonces hay un desafío para las ciencias sociales, para el trabajo social. El tema de la democracia es una construcción también colectiva, ¿no? Absolutamente. En ese sentido, ¿qué papel están jugando los partidos? Porque también podemos hablar de una crisis de los partidos. Totalmente, hay una crisis de lo que Rafael Correa llamaba la partidocracia tradicional, que no quiere pensar en nuevas formas de democracia, a pesar de las advertencias que les hicieron los grupos económicos más concentrados a nivel mundial. Yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando en octubre del 2002, George Soros manda una carta, o mejor dicho, publica un artículo, ¿verdad?, sobre las inminentes elecciones en Brasil, augurando el triunfo de Lula. Y él dice, bueno, no importa que gane Lula, porque total, en Brasil se va a votar una vez cada 2 años. En cambio, nosotros los mercados votamos todos los días. Y Lula va a tener que hacer lo que nosotros decimos, independientemente de lo que decida el pueblo brasileño. Lo dijo así con todas las letras, ¿verdad? Nosotros votamos todos los días. Y este es el punto, y los partidos no reaccionan mucho a eso, ¿verdad? Están como muy, adormilados o apoltronados en sus prebendas, en sus ventajas. La carrera política también es una carrera económica que ofrece seguridad, prosperidad, negocios. Digo, hay una necesidad muy fuerte de renovar, ¿verdad?, la dirigencia política y la forma de hacer política, y por eso un poco me parece a mí que los partidos están todavía demasiado atrasados en esa gran tarea. Ya para ir terminando, Atilio, sí hay un panorama bastante heterogéneo, esperanzador para la Argentina de alguna manera. ¿Qué papel toca a los intelectuales y a los partidos políticos, a las profesiones como los trabajadores sociales? No te voy a pedir eso porque, bueno, pero en general digo, ¿no? Los intelectuales, tenemos la universidad. Mira, los intelectuales yo creo que tendríamos que tener algo así como un juramento hipocrático. El juramento que hacen los médicos de curar a sus enfermos. El juramento hipocrático de un intelectual, un académico universitario, tendría que ser decir la verdad y denunciar las mentiras. Desgraciadamente eso es poco frecuente, ¿verdad? Es muy poco frecuente. En general hay una complicidad con las mentiras, hay una complicidad con las operaciones económicas, políticas, ideológicas que realizan los grandes poderes concentrados en nuestros países. El pensamiento crítico ha sido muy cuestionado en las universidades, no solamente en las universidades, los criterios de evaluación en el CONICET, en el CAPES en Brasil, en el CONICIT en México, en toda América Latina, como ves, son criterios que son muy conservadores. Y burocráticos. Y burocráticos, en donde básicamente lo que se plantea es la necesidad de que, bueno, las cosas no cambien demasiado, vivimos en un mundo, te dicen, el mundo es así, no hay otra alternativa, si querés democracia es esta la democracia, si querés un esquema económico es el capitalismo y nada más. Y creo lamentablemente que muchos intelectuales se han acomodado a esa situación.
A mí realmente me preocupa mucho eso, y me preocupa cómo a un poco más de 100 años de la reforma universitaria, que fue un grito de contestación, de repulsa al viejo orden oligárquico, en el centenario que hubo el año pasado, se escucharon pocas voces que realmente reclamasen una reformulación radical de la vida y del compromiso de los universitarios, tener un pensamiento diferente, tratar de dejar de estar tan colonizados. Digo, a mí me escandaliza cuando voy y doy clases en diversas facultades de Sociología y Ciencia Política y le pregunto a los muchachos o a los profesores, ¿no?, si han leído a Martí, si han leído a Bolívar, si leyeron los escritos económicos de Belgrano. Y si leyeron a Mariátegui. Si leyeron, no, pero ni hablemos de Mariátegui o el Che Guevara, que podrían leer, o Fidel o Salvador Allende, para hablar de figuras, pero te digo, algunas de las figuras más señeras de la cultura latinoamericana, Francisco Bilbao en Chile, ¿no es cierto?, completamente ignorados, pero vos le preguntás por un personaje de segunda línea del pensamiento filosófico inglés, y te voy a poner un ejemplo, Jeremy Bentham, que era un filósofo importante, un filósofo político importante, pero mucho más importante era Bolívar. Y aparte era un gran militar y un gran estratega. Cuando uno compara las reflexiones políticas de Bolívar con las de Bentham, Bentham es un ayudante de investigación, modesto y punto. Sin embargo, a él se lo estudia, a Bolívar no, a Martí no. La polémica de Sarmiento con Alberdi es una polémica extraordinaria, de una gran calidad, olvidada por completo. Esta es la penetración colonial que tenemos en otras universidades, y hay que luchar en contra de eso. Sí, yo creo que un desafío, ya para ir terminando, al menos nosotros los trabajadores sociales nos planteamos, es la disputa por la crítica. Ajá, claro. La crítica es fundamental para la construcción de ciudadanía, para lo colectivo, para el ejercicio de la profesión, para el pensamiento. Yo creo que no hay vida política sin crítica. No, claro. Entonces la crítica creo que tiene que tener un lugar importante, volver al lugar donde alguna vez estuvo. Y yo después, ya como para... Mariátegui decía que las ideas tienen que ser germinales, tiene que ser ¿no?, una capacidad esa de pensar, de repensarse, de mirar, de analizar. Yo creo que la crítica no solo es problematizar, ¿no?, sino también ver las consecuencias de lo que uno piensa. Y crear y ser creativo como Mariátegui lo fue, porque Mariátegui, fíjate, a mí Mariátegui es otro personaje fascinante, que descuidado por la academia. Él, por ejemplo, en la introducción que hace los 7 ensayos, ya anticipa, ¿verdad?, de que algunos lo irían a criticar porque él estudió en Europa, etcétera. Entonces él dice, bueno, yo he absorbido lo mejor de la cultura europea y no pienso renunciar a eso, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que solo haga eso, ¿verdad? Pero esto que yo he aprendido en Europa, junto con lo que yo he aprendido de la tradición cultural peruana, me permite a mí tener una mejor comprensión. Y una mirada, claro, sobre la realidad peruana. Que no era la originalidad, además, porque no fue, y además cuando él decía de que, verdad, las revoluciones no son calco y copia, sino creación heroica de los pueblos, era una frase extraordinaria. Fantástico. Porque ninguna revolución funciona si es calco y copia de otras. Tienen que ser absolutamente originales, y creo que cuando uno se pregunta por qué la revolución cubana todavía está acá, a más de 60 años de bloqueo, todo lo demás, porque es alguna creación original, porque es una cosa que viene de Martí y de Fidel y del Che, y que es única, no es copia de nadie, ¿no es cierto? Entonces creo que eso que decía Mariátegui es una enorme verdad, y nosotros como intelectuales tendríamos que justamente tener la capacidad y el coraje de denunciar lo que es calco y copia, y además tener la actitud así de abrirnos a la realidad y estudiarlo profundamente, pensando que se estudia para cambiar esa realidad injusta, como tuvo Mariátegui en su tiempo de una manera extraordinaria. Bueno, Atilio, un placer, podemos seguir conversando, pero hay un tiempo. Creo que sí. Pasó volando el tiempo. Bueno, sí, muy interesante, muchas gracias por venir siempre a nuestra facultad cada vez que te invitamos, y siempre es un aprendizaje conversar contigo. Bueno, muchas gracias.